Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan jóvenes? Buen día, Sí, se lo Iker. escucha. Buen día. Sí, se lo escucha. Buen día Juan, Denis, ¿cómo están jóvenes? Ya. Seguiremos trabajando jóvenes, ¿sí? Mm, en nuestra área, en la mecánica, electromecánica, mecatrónica, jóvenes, la resistencia de materiales, vuelvo a repetirles, no me voy a cansar. Incluso llevan muchos Resist 2, ¿verdad? Entonces, es una materia muy, muy necesaria, ¿no? Donde tarde o temprano se van a topar con algún cálculo en elementos de máquinas o estructural, ¿no? Entonces, tenemos nuestra ayudantía, espero que estén participando de la ayudantía, jóvenes, y si no pueden, por lo menos las prácticas que les va asignando el auxiliar, no descuiden esa parte, tiene su ponderación, jóvenes, ¿no? Lo que quiero decirles es que practiquen, 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 no se olviden practicar, jóvenes. Libros, hay un montón de libros de resistencia de materiales, ¿no? Desde libros americanos hasta libros peruanos, ¿ya? Seguiremos, por favor, trabajando. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Dónde está mi pantalla? Yo creo que hoy vamos a tratar de terminar este capítulo. Ya, este capítulo, jóvenes, ¿dónde está la pantalla? Aquí está. Le hemos llamado propiedades mecánicas de los materiales, ¿no? Hemos conocido estas propiedades macroscópicas, ¿verdad? El módulo de elasticidad, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último o resistencia mecánica, ¿no? Estas propiedades que se obtienen del famoso ensayo de tracción, ¿no? Que, el cual tiene un trabajo, ¿no? Eso no se van a descuidar, jóvenes. Hoy es la fecha de entrega, 9 de marzo me acuerdo haber asignado, ¿no? Ese es el primer trabajo que tiene ya. Entonces, de ese ensayo se obtiene, eh, es un ensayo de tracción, es un ensayo, yo diría, unidimensional, en un solo eje, ¿no? Donde se obtienen esas propiedades que les he mencionado, ¿no? ¿Qué más hemos visto en este capítulo? Le daremos una repasada, por favor, así. Todo el capítulo, todo lo que hemos anotado está acá, ¿no? Ahí está. La máquina de ensayo de tracción, ¿no? La gráfica, famosa gráfica, jóvenes, ¿no? En ese triangulito amarillo, la zona elástica, lo que nos interesa a nosotros, generalmente los ingenieros, ahí trabajamos, tenemos que trabajar en la zona, generalmente, ¿no? Después, nuestra ley de Hooke, caso unidimensional, el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria, ¿verdad? Ingeniero, disculpe, está compartiendo su pantalla porque no veo solo su cámara, veo. A ver, Sí, que no estoy compartiendo, perdón, jóvenes, ahora sí estoy compartiendo, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, Perdón, ingeniero, muchas gracias. ya, gracias. Entonces, les decía, perdón, jóvenes. Ahí está nuestra máquina de ensayo de tracción, ¿no? Todo empieza acá, digamos. Yo diría la historia de las propiedades mecánicas empieza acá. Se obtiene esta gráfica, famosa gráfica, les decía, ¿no? Esfuerzo versus deformación. En la zona amarilla nos interesa a la mayoría de los ingenieros trabajar, en la zona elástica, ¿no? Donde el material se comporta como un resorte, ¿verdad? Quitamos la carga y vuelve a sus dimensiones originales, ¿no? Ahí hemos definido el esfuerzo de trabajo o esfuerzo permisible, ¿no? Ya, bueno. Y esta es nuestra ley de Hooke, la famosa ley de Hooke, ¿verdad? Pero esta ecuacióncita, por si acaso, es para este caso nomás, ¿no? Una probetita, un elemento base cargado en esa dirección. Ahí lo podemos aplicar, ¿no? ¿Qué pasará? Ahora vamos a ver qué pasará si yo le aplico acá un esfuerzo así, jóvenes. Así, ya. Ese ya es un caso biaxial, sería. Y peor aún si le aplicamos en tres ejes, triaxial. ¿Está bien? Pero asimismo, ese no es el caso más general. ¿Qué tal si le aplicamos esfuerzos cortantes? ¿No? Entonces, ese sí ya sería el caso general, el caso tridimensional. Por el momento, lo que nos toca analizar es este caso, el caso triaxial. Pero esta ecuación es válida para ese caso, el caso uniaxial, en una sola dirección. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Algunos métodos, ¿no, jóvenes? El método del cocimiento, el método de determinación del punto de excedencia, sirve para determinar la fluencia, cuando se tiene la gráfica. Después de que ustedes han hecho un ensayo en esa probetita, en la máquina de tracción, obtienen esta gráfica, ¿no? Esta gráfica.
esa gráfica obtienen, y trazándose una paralela a la zona lineal pueden determinar la afluencia. Eso es nada más es eso, ¿verdad, jóvenes? Se está poniendo un poco lento el internet. Ya. ¿Quién me dice esta formulita? Yo sé que ustedes practican, jóvenes. Esta formulita, ¿en qué caso las puedo utilizar? Aquí, por ejemplo, jóvenes, gracias a la ley de Hooke, ya podemos determinar la deformación, ¿verdad? Es determinar la deformación. A veces le llamamos esto delta, por si acaso. ¿Está bien? Eso es lo que no me gusta, jóvenes. Se me pone lento el internet. Delta. Con esa formulita determino deformaciones. Ustedes habrán notado, si han practicado y han utilizado, digamos, módulos de elasticidad del acero, por ejemplo, ¿no? Fuerzas, kilonewtons, ¿no? Pero este módulo E es enorme, ¿no? Es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea, 2.1 millones, ¿no? Es un número muy grande, y habrán notado que las deformaciones son muy pequeñas, ¿no? Décimas de milímetro, ¿no? O centésimas de centímetros, o sea, son pequeñísimas. Entonces, ¿para qué calcular esas deformaciones? Uno se preguntaría, yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Para qué calcular? Son muy pequeñas, muy poco perceptibles al ojo humano, pero bueno, más adelante le encontramos sentido por qué calculamos esas deformaciones, ¿ya? Bueno, hemos hecho nuestros calculitos, ¿no? Jóvenes, ustedes son capísimos, de eso yo estoy tranquilo con ustedes, son capísimos para las secciones de corte, ¿no? Es bien importante en una sección de corte determinar las fuerzas internas, o acciones internas, así maneja el texto, ¿no? El Isley, acciones internas es lo importante, ¿no? Entonces, en cada sección de corte, caramba, que no aparece lo que escribo, jóvenes. En cada sección de corte, ustedes, ahí está, determinan la acción interna y calculan deformaciones dependiendo de la longitud del tramo, ¿no? Hemos hecho ejemplitos. La ley de Hooke también la hemos aplicado, por si acaso, a cuerpos donde consideramos el peso. ¿Está bien? Vamos a considerar el peso, nuestra formulita ahí. Deformación, perdón, esto es área variable, ¿no? Esta integral que está acá, podemos calcular, digamos, con esta integral, la deformación debido a una barra, caso uniaxial, donde tenemos área variable, ¿ya? Es matemáticas, yo diría esta parte. ¿Sí? Solamente hay que tratar de expresar el área en función de y. Ahí está nuestro ejemplito. El peso también, jóvenes, es una carga importante, ¿no? Entonces, de la misma forma hemos analizado y hemos obtenido deformaciones debido al propio peso. ¿Está bien? Cuando el sólido, su peso es considerable. ¿Está bien? El caso real, yo pienso, o sea, un poco más real, sería considerar cargas y peso. ¿Está bien? Ya. Y no se van a olvidar, ¿qué les estoy recomendando acá? Aquí, jóvenes, ¿qué les estoy recomendando? ¿Alguien se acuerda que les estaba recomendando algo ahí? Cuando calculamos deformaciones debido al propio peso. ¿Se entiende algo ahí lo que les estoy diciendo o no? Otra forma, le estoy diciendo, ¿no? Otra forma de calcular las deformaciones debido al peso. Otra forma, otra alternativa es, jóvenes, de su sólido, ubicar el centro de gravedad, les decía, ¿no? Y ahí que actúe el peso, hay que se concentre el peso. Entonces dejan de tratar al peso como si fuera una fuerza variable, ¿sí? Y lo tratan como si fuera una fuerza puntual actuando en el centro de gravedad, ¿no? Y les decía, ¿no? En ese caso tendrían que hacer dos secciones de corte, una acá y otra acá, ¿verdad? Para analizar. Pero si hacen una sección de corte acá, le llamaré sección de corte 2, se van a dar cuenta que aquí en la sección de corte 2 no hay deformación, ¿verdad? No hay deformación, solamente habría en la sección de corte 1. Ahí sí la deformación es distinto de 0. Y en la sección de corte 2, la deformación va a ser 0, porque no hay fuerza interna. Si es que tratamos al peso como una fuerza puntual externa, ¿ya? Hemos hecho nuestro ejemplito. Aquí está. Caramba, yo soy capísimo para olvidarme tareas, ¿no? Tarea 1, aquí bien que esto tenían que calculármelo, ¿verdad? Entonces, como estoy más acostumbrado ya a manejar ahorita el Teams, entonces esta creo que va a ser nuestra primera. Hoy voy a recordar tareitas y les voy a asignar una semanita. Primera tarea era calcular la deformación debido a este paraboloide circular, ¿no? Matemáticas es joven, no tiene que preocuparles. Primera tarea me acuerdo. Bueno,
la relación de Poisson ya es una propiedad mecánica que se obtiene más que todo con mediciones de desplazamientos, de deformaciones, ¿no? Es una relación que me da, y esto es importante, recuerden, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, acá estamos cargando con un esfuerzo en la dirección X, estamos traccionando esta probetita, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la probetita? Cambia de dimensiones, ¿no? O sea, se alarga, su longitud se alarga, pero su ancho, ¿no? Su ancho disminuye, ¿verdad? Su ancho. O sea, hay deformación en X, como dice ahí, ¿no? Está la deformación en X, hay deformación en X, mitad a la derecha y la otra mitad a la izquierda, así lo estoy poniendo, ¿verdad? Y en la parte, en el ancho, en la dirección Y, hay un acortamiento. Ese acortamiento, ¿también? ¿Quién lo cuantifica? El coeficiente de Poisson, este B de acá, eso lo cuantifica, ¿no? Que no es más que la deformación transversal dividido entre la deformación longitudinal, ¿no? Si utilizamos nuestros ejes, sería la transversal sería Y, en la dirección hacia arriba, y X la longitudinal, a lo largo de la longitud de la base, ¿no? No, en el gráfico no se ve Z, lo he hecho en el plano nomás, pero también en la dirección Z, entrando a la pantalla, igual sufre una deformación, ¿verdad? Podemos estimar esa deformación Z multiplicando el coeficiente de Poisson, ¿no? Por la deformación longitudinal, ¿no? Bueno, la definición es esa definición, ¿ya? No se van a olvidar, sí. Ingeniero, buenos días. Una consulta, Inge, con respecto al coeficiente de Poisson. El AUX se ha utilizado, bueno, las deformaciones en X y en Y y en Z positivo, AUX sí. Inge, perdón, eso que le quería preguntar. En el Bill Johnston o en el Hibbeler creo que igual están positivos. No la definición, sino respecto a las deformaciones unitarias. Inge, eso quería preguntarle, es un poco me he hecho confundir. Ya. Ese menos que está ahí, ese es para el caso de tracción. Se acostumbra a colocar el menos porque, les decía, se acorta, ¿no? Ese menos es necesario. Posiblemente, perdón, posiblemente hayan escrito, el caso que hayan analizado en el Bill Johnston o con el auxiliar haya sido un caso de compresión. Si esta carga es de compresión, ya no es necesario el menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a cortar, un ratito. No, igual, ¿no, jóvenes? Perdón, aunque su longitud se acorta, perdón, aunque ya se va a cortar, el ancho hacia arriba va a crecer. Igual debería llevar menos, ¿no? O sea, el menos se debe a que mientras por un lado se crece, por el otro lado tiene que acortarse, o viceversa, ¿verdad? Ah, caramba. Mm, ahorita vamos a utilizar este coeficiente de Poisson. Ahorita tenemos que utilizarlo para el caso triaxial y vamos a utilizar este signo menos. Yo te agradecería, tal vez me puedas pasar los apuntes del Bill Johnston o lo que haya hecho el auxiliar y cuándo tomó positivo para analizarlo. También qué caso habrá sido, será un caso uniaxial, biaxial, eso había que analizar. Pero ahorita, así yo a primer ojo te digo, menos, siempre está el menos ahí. ¿También? Ahora, Inge, sí. sí, sí, creo que estoy bien, Inge, yo me estoy confundiendo. Es que el AUX ha utilizado la deformación unitaria como negativo, luego positivo. Creo que ahí me confundí, pero el coeficiente de Poisson sí ha utilizado menos siempre, Inge. En Ya, la deformación unitaria creo que sí estaba utilizando menos, luego más, y eso un poco me ha hecho confundir, he dicho. ya, ya. Mm, ya, entonces en el Bill Johnson, a ver, revisarlo y me pasas por WhatsApp. Ya estoy con Ya, más tiempo. No está necesitabas bien, Inge. responder y lo analizamos. ¿Ya? Está bien, Inge, Ya. gracias. No, gracias a vos, más bien, porque siempre es bueno aclarar dudas, ¿no? Bueno, esta es la parte de diseño. Hemos entrado a la parte de diseño, jóvenes, ¿no? Los famosos factores de seguridad. Aquí se me ocurre otra tarea importante. Aquí, ¿se acuerdan de los factores de seguridad? ¿Está bien? Entonces, me gustaría mucho que investiguemos un poco qué valores, tal vez, incluso hay normas donde este factor de seguridad son valores que nos recomiendan, ¿no? Les decía, para ascensores, ¿no? Para estructuras metálicas, ¿no? Para el tema de construcción, ¿está bien? Entonces, este factor de seguridad, ¿qué valores toma? Perdón.
qué valores tomará, ¿no? Para poder tener nuestro esfuerzo de trabajo y trabajar en la zona elástica, ¿no? Ya. Una tareita tienen, dos tareitas, me gustaría que aquí haya una segunda tareita, ¿no? Averiguar acerca de los factores de construcción. Nótense, por favor, hoy voy a programar las tareitas. Estoy con un poquito más de tiempo, me he descuidado con las tareas jóvenes, perdón. Ya entonces, averiguar valores que toman los factores de seguridad. Esa sería una segunda tareita. Por aquí debe estar su tercera tarea. Ya. Hemos hecho nuestro ejemplo. Corte, ¿no? Corte. Bueno, esto. Ah, y aquí está donde los sistemas hiperestáticos, más allá de la estática, ¿verdad? En tracción y compresión. Entonces, un sistema hiperestático, ya saben, la estática no es suficiente para resolver un determinado problema. ¿Y quién entra ahí a salvar el problema, a resolver el problema? La mecánica de materiales, resistencia de materiales entra, ¿no? La geometría de la deformación, como está marcado ahí, ¿verdad? Entonces, gracias a la geometría de la deformación, muchos problemas hiperestáticos como ese que está apareciendo en la parte izquierda se pueden resolver, ¿verdad? Entonces, no, pues bienísimo, ¿no? Entonces, hemos hecho nuestro ejemplito de un sistema hiperestático ahí, ¿verdad? Ya, esta parte es donde ustedes un poquito, no, están bien nomás en las secciones de corte, van a tener cuidado con las secciones de corte. Bueno, y perdón, les decía, entonces ahí es donde entra el para qué calculamos deformaciones, ¿no? En los sistemas hiperestáticos, ¿para qué calculamos una deformación de 0,1 milímetro para resolver sistemas hiperestáticos? Porque sí o sí es importante, ¿se acuerdan en nuestra primera clase? Sí o sí es importante el tema de esfuerzos. Y estos esfuerzos compararlos con las propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, me doy cuenta que ambos esfuerzos y deformaciones son importantes. Y eso hemos dicho, vamos a calcular durante todo el semestre. Esfuerzos, deformaciones, ¿no? Ya. Efectos térmicos. ¿Qué pasa con los efectos térmicos? Estos conceptos de física, ¿no? Todos los que son ayudantes de física básica 2 saben bienísimo esta parte que todo, en realidad todos ustedes, sean o no sean ayudantes, saben que todos los cuerpos, cuando sufren cambios de temperatura, se dilatan. Y en algunos casos, cuando hay restricción en su movimiento, aparte de dilatarse libremente, se soportan esfuerzos térmicos, ¿no? Y vemos que ahí está una formulita para el esfuerzo térmico, para ese sólido, ¿no? Igual tenemos que aprovechar, aparte de que este sólido tiene restricción en su movimiento, se puede considerar un sistema hiperestático, ¿no? Y aquí fíjense, hemos aprovechado y hemos escrito la geometría de la deformación, ¿no? Deformación debido a las reacciones, más deformación debido al cambio de temperatura, ¿no? Entonces, de ahí hemos obtenido expresiones. Aquí otra geometría, otro posible caso donde este sólido se dilate, ¿no? Y entonces igual hemos anotado ahí una expresión para, a partir de la geometría de la deformación, determinar lo que nos pidan, esfuerzos térmicos por lo general, ¿no? Esa reacción sobre área es esfuerzo. Nuestro ejemplito, hemos hecho un ejemplito. Aquí está su tercera tarea, ¿verdad? Tarea 1 le he puesto. Esta ya sería la tarea 3, ¿no? Hallar sigma 1, sigma 2. ¿Está bien? Voy a valorar estas tareitas, perdón, jóvenes, no he podido cargarlas. Ustedes calladitos se quedan. Entonces, esta tareita, esas tareas de aquí una semanita les daré, pues estamos ahorita a martes, el siguiente martes. ¿Ya? Completen, por favor, para que también agarren los apuntes y le den una revisada, ¿no? Hallar sigma 1, sigma 2, si delta t es igual a menos 40. Lo experimentan ambas barras, ¿no? Si me acuerdo esa tarita que les jugaba. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Terminaremos este capítulo, por favor. Nos hemos quedado en efectos térmicos, 2.10. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta tal vez sobre lo que hemos avanzado? ¿Qué tenemos que ver ahora? Ya. Pues lo que corresponde que veamos, perdón, estoy revisando el programa, es... Ya tenemos que acabar este. Carga multiaxial, ley de Hooke generalizada. Hablaremos de una carga multiaxial. ¿Ya?
Ley de Hooke. Pero vamos a tratar un poquito de generalizar nuestra ley de Hooke, ¿no? Van a ver, al final vamos a escribir la ley de Hooke para un caso bien general, pero este caso que aquí le estamos llamando multiaxial se refiere a que nuestra basita multiaxial, nuestra base, nuestro elemento, va a estar cargado en X, en Y y en Z con esfuerzos normales. Entonces, me daré un sólido, un cubo. No le voy a dar mucha longitud, pero me voy a dar un... Imagínense que tengo ahí mi cubo. Un elemento que no es muy largo, ni muy ancho. Hay un elemento. No necesariamente tiene que ser cubo, jóvenes. Estoy mal. Podría ser un paralelepípedo. Ya, entonces, ahí me estoy dando un elemento. Entonces, multiaxial se refiere, jóvenes, a que este elemento lo vamos a cargar en X, como hace rato, ¿no? Le vamos a aplicar ahí esfuerzos. Le vamos a aplicar esfuerzos en Y. Y le vamos a aplicar esfuerzos en Z. ¿Sí? En todas direcciones. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere un multiaxial. En este caso, en los tres ejes. ¿Sí? Ya, ahí está. Entonces, todavía no estamos analizando el caso en el capítulo 3, pero ya vamos a analizar ese caso cuando este elemento además soporte esfuerzos cortantes, ¿verdad? Hay varios esfuerzos cortantes que podría soportar ahí, todavía. ¿Está bien? No es el caso general, pero por lo menos ya estamos cargando nuestro sólido en tres ejes, ¿no? Sigma X, sigma Y y sigma Z. Sigma X, sigma y sigma Z. ¿Ya? Esfuerzos normales. Bueno, ahora, este sólido, jóvenes, nuestro análisis va a ser para un material isotrópico. Ya saben que es isotrópico, ¿no? Homogéneo. Isotrópico, homogéneo. Entonces, isotrópico y homogéneo. Las ecuaciones que vamos a escribir. ¿Sí? La mayoría de los materiales ingeniería se aproximan, ¿no? O sea, los podemos modelar como materiales isotrópicos, ¿no? Hay algunos materiales, por ejemplo, como la madera, que no se los puede considerar isotrópicos, ¿no? Porque su fibra, ¿no? Su fibra tiene cierta dirección, no es lo mismo, ¿verdad? La madera porque está conformado por unas fibras, yo diría, que tienen cierta dirección, entonces complicado considerar a la madera un material isotrópico, por ejemplo, ¿verdad? Pero los aceros, aluminios, sí, tienen ese comportamiento isotrópico. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a analizar este material isotrópico que está cargado triaxialmente, jóvenes? Lo vamos a analizar y vamos a agarrar a este sólido. No lo hemos deducido, pero les comento que esta ley de Hooke que hemos escrito se puede expresar como si fuera una ecuación diferencial. ¿Está bien? Una ecuación diferencial lineal. ¿Está bien? Y ustedes en ecuaciones diferenciales hemos utilizado el método de superposición de efectos, ¿no? En la materia vamos a utilizar constantemente el método de superposición. ¿Qué dice el método de superposición? Que podemos descomponer, ¿no? El efecto, digamos acá, en este caso de los esfuerzos, en X, en Y y en Z, y analizar independientemente cada caso, ¿no? Es decir, vamos a agarrar nuestro sólido, así. Ahí está nuestro sólido, joven. Ya, vamos a ver si se deja. Ahí está. Y decir, jóvenes, que este sistema, ojalá me salga bien, este sistema es equivalente, ¿no? A primero analizar, y solamente voy a analizar el eje, voy a hacer desaparecer los ejes Y y Z. ¿Está bien? Voy a eliminar estos ejes, los esfuerzos, mejor dicho, ¿no? Los esfuerzos aplicados en Y y en Z. Entonces, primero vamos a analizar solamente el eje X.
¿Está bien? Analizar lo que ocurre en el eje X. ¿Está bien? Voy a tener que hacerlo un poquito más pequeño para que me entre todas las ecuaciones acá, jóvenes. Así. Así. Entonces, ahí. ¿Está bien? Solamente en X. Lo voy a agrandar acá. Entonces, primero vamos a analizar el eje X. Voy a poner aquí sigma X. ¿No? Sigma X. Sigma X. Saben analizar, sabemos analizar qué es lo que ocurre cuando a nuestro sólido lo cargamos en la dirección X. Pero a esto le vamos a sumar el efecto. Voy a agarrar ahora nuestro sólido otra vez y lo vamos a cargar ya no en X, ahora lo vamos a cargar en Y. ¿Está bien? En Y. ¿Dónde está Y? Solamente en Y, mejor dicho. Pero al hacer eso, ustedes saben perfectamente que eso es un caso unidimensional. Eso es fácil analizar. ¿Está bien? Ahí está. Y cargamos al elemento en el eje Y. ¿No? Lo voy a mejorar un poquito para que se note. Ahí está, ¿no? Cargamos en el eje con un sigma Y. ¿Está bien? Y por último, a eso le vamos a sumar el efecto de cargar nuestro sólido en el eje Z. Escucha ese pasado. Entonces, perdón. Necesito un poquito correr de este lado. Ahí está, ¿no? Entonces, sigma X, sigma Y. Aquí que me faltaría eliminar sigma X y Z, ¿no? Digo, sigma X y sigma Y. Ahí está. Entonces, estoy eliminando esto. Ahí está. Y estaríamos aplicando solamente un sigma Z. También esa es la idea. Y les recomiendo, este método es muy utilizado, el método de superposición, que es válido para sistemas, para modelos, para ecuaciones lineales, ¿no? ¿Está bien? Nada más, jóvenes, eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? ¿Para qué? Para obtener nuestra ecuación generalizada. Vamos a sumar efectos, ¿no? Entonces, le podemos llamar, no sé, caso sistema 1, sistema 2 y sistema 3. ¿Está bien? Y sumamos. Ayúdenme. A ver, aquí. Concéntrense en el caso uniaxial. Durante todas estas semanas hemos estado analizando este caso. Uniaxial es un caso uniaxial en el eje X. Entonces, lo que vamos a calcular en estos casos es las deformaciones en X, en Y y en Z. ¿Está bien? Sus deformaciones. Le voy a llamar caso 1, caso 1, caso 1. Pregunta. En el eje X, ¿hay deformación, jóvenes? Y si hay, ¿cuánto vale? Concéntrense en este caso, ¿no? Aquí, ahí nomás. ¿Hay deformación en X? Sí, señora, hay deformación existe. Perfecto. ¿Cómo podemos calcularla? El delta de longitud Inge sobre su longitud inicial o su... ¿Ya? Está bien. Sí. Es correcto. Pero tomaremos como dato el sigma. El Como esfuerzo en si... X respecto al módulo de elasticidad G. Ya, perfecto. ¿Grover? Grover, ¿no? Grover, sí. Sí, Exacto. Esfuerzo. Ley de Hooke has aplicado Grover, ¿no? Perfecto. sí. Hay, entonces. Hay, ¿verdad? Sigma X sobre E. No hay más. ¿Hay deformación en Y? Acabamos de discutir eso y me estaban preguntando, ¿verdad? ¿Hay o no hay deformación en Y? ¿O es cero acá? Le pongo cero. Es cero Inge, porque no hay ningún esfuerzo en Y. No hay esfuerzo en Y. Pero, Franklin, ¿qué dice el... Hemos definido el coeficiente de Poisson, Ah, cierto, Inge. ¿verdad? Sí, sí, Inge. Entonces, sí hay, ¿verdad? Hay deformación. Por más que no haya esfuerzo en Y, hay deformación en Y. Y es negativo, ¿verdad? Sí, sí, Inge. ¿Cómo calculamos? ¿A qué será igual?
¿qué será igual? Al coeficiente de Poisson por la deformación en X. ¿Víctor? Sí. Ya. Sí, gracias, Víctor. Tiene toda la razón, Víctor Conde. Con- sí, profe. Eh, ya. Coeficiente de Poisson por deformación, ¿qué dijiste? X, creo, ¿no? Víctor, ¿está bien? Sí, está bien. Se cortó, perdón. Deformación Sí, de Poisson, el coeficiente de Poisson por deformación en X. perfecto. X1 le llamaré, ¿no? Eh, y lo mismo en Z, ¿no? Considerando que el coeficiente de Poisson es el mismo en la dirección Z, coeficiente de Poisson por E sub X. Eso es lo que estábamos hablando hace ratito, jóvenes, por si acaso. Un poquito mejoraré estas ecuaciones, menos coeficiente de Poisson, pero la deformación en X es igual, según la ecuación, la primera ecuación, sigma X sobre E. Igual, menos coeficiente de Poisson, sigma X sobre E, ¿no? Entonces, fíjense, ya tengo una, dos, tres ecuaciones. Pero todo esto para el caso uniaxial en la dirección X, ¿verdad? Hay deformaciones en las tres direcciones. ¿Ya? Gracias, Víctor. También Franklin Maceda. Ya. ¿Qué más? Ahora, vámonos. Olvídense un rato del caso uniaxial en X. Concéntrense y vamos al caso 2. Lo mismo, tenemos que hacer lo mismo y analizar en el caso 2. Voy a mover un poquito esto. Moveré, por favor. ¿Ya? Y ayúdeme a decidir, a calcular lo mismo. Deformación unitaria en X, deformación unitaria en Y y deformación unitaria en Z, ¿no? Le voy a llamar sistema 2 a toditos, ¿no? 2, 2, 2. Ya. De estos, ¿cuál sería sencillo calcular? Ahora el dato, por si acaso, el dato es sigma y, ¿no, jóvenes? Sigma y es el dato. Sigma y. Y obviamente tenemos que conocer las propiedades mecánicas de este sólido, ¿verdad? Como han visto, hemos utilizado como dato el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad. ¿Está? Entonces, en este caso 2, que aquí, ¿cómo haríamos, jóvenes? La deformación en Y sería fácil de calcular. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuánto vale? Esfuerzo en Y sobre módulo de Poisson, sobre módulo de elasticidad. Gracias. Luis Andrés Sánchez. ¿Está Sí, bien? ingeniero. Ya. Luis, a ver, ya que has entrado en onda, ¿y las demás deformaciones cómo calculamos? ¿O no? ¿O son cero, Luis? X2 en X y en Z. Sería menos el módulo diré, el coeficiente de Poisson por la deformación en Y. Correcto, ¿no? Estás utilizando la definición de coeficiente de Poisson, ¿no? Que es el cociente entre la deformación transversal y la deformación longitudinal. En este caso, longitudinal sería la longitud Y, a lo largo del eje Y, ¿verdad? Correcto. ¿Y en Z? Lo mismo igual sería. Sería menos el coeficiente de Poisson sobre la deformación en Y. No sobre, por. Sí. Exacto. Perfecto. Y ahí vamos a reemplazar que la deformación unitaria en Y, 2, ¿no? Por si acaso aquí le pondré 2 nomás por si acaso, es igual a sigma Y sobre E, ¿no? Esto menos coeficiente de Poisson, sigma Y sobre E. ¿Listo? Ya en el eje Z ya se darán cuenta. Gracias, Luis. Luis, ¿cuál es tu apellido? Sánchez, Luis Sánchez. Ya. Entonces, en el eje, en el caso 3, ¿no? En este caso ya es, digamos, lo mismo. El eje longitudinal sería el eje Z. Entonces, lo mismo tenemos que calcular deformación unitaria en X
en Y y en Z, ¿no? En Z sería sigma Z sobre E. En Y sería menos coeficiente de Poisson. Directamente voy a colocar sigma Z sobre E. En X sería menos coeficiente de Poisson, sigma Z sobre E. ¿Verdad? Entonces ya está, jóvenes, esas son las ecuaciones. Ahora, pero tenemos que sumar efectos. Sumamos todo lo que es en X, lo sumamos, ¿no? Todo lo que es en Y, igual lo sumamos. Y todo lo que es en Z, igual lo sumamos, ¿verdad? ¿Está bien? Sumar y vamos a tener nuestra ley de Hooke, caso multiaxial, material isotrópico homogéneo, ¿verdad? Entonces, ayúdenme. Nuestra ley de Hooke diría que la deformación en X va a ser igual, sumamos todo lo que es las deformaciones en X, ¿no? Fíjense que puedo factorizar el módulo de elasticidad y nos va a quedar, por si acaso, sigma X, me van a corregir, menos coeficiente de Poisson, sigma Y, menos coeficiente de Poisson, sigma Z, ¿no? Ecuación 1. En la deformación unitaria en Y, lo mismo podemos factorizar el módulo de elasticidad y nos va a quedar sigma menos coeficiente de Poisson sigma X más sigma Y menos coeficiente de Poisson sigma Z, si no me equivoco. Bien. Seguimos sumando deformación en Z unitaria, 1 sobre E, quedaría menos coeficiente de Poisson sigma X menos coeficiente de Poisson sigma Y más sigma Z. ¿Está bien? Las tres ecuaciones que estamos anotando ahí se conocen como ley de Hooke generalizada. ¿Está bien? Y pues no, ya tenemos, digamos, estas ecuaciones. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Cuando tengamos ese caso multiaxial y considerando que el material es también isotrópico, ¿no? Entonces, es una, digamos, sencilla, yo diría, deducción. ¿Está bien? Todavía, incluso acá, jóvenes, si consideramos al material isotrópico, podemos sumarle a cada término. Por ahí existe aquí un cambio de temperatura más. Le podemos meter un delta T. ¿Sí? Que el sólido esté sometido a un delta T. ¿No? Entonces, ustedes saben perfectamente, aquí me notaré, que la deformación unitaria, debido a cambios de temperatura, es alfa delta T. Van a revisar eso, pero se puede demostrar fácilmente que eso es alfa delta T. Entonces, le podemos sumar acá. Siempre y cuando a cada término el coeficiente de dilatación térmica sea el mismo en todas las direcciones, ¿no? Le pueden sumar, entonces. Caso multiaxial y además que esté soportando variaciones de temperatura. Entonces, esa sería la ley de Hooke generalizada. ¿Está bien? Esta reemplazaría a esta formulita que conocen, ¿no? Sigma igual a elasticidad por módulo. Este es el caso totalmente uniaxial, ¿verdad? Pero ya, si consideramos las deformaciones en los tres ejes, entonces esta sería una ecuación un poco más completa. ¿Está bien? Un poco más completa. ¿Ya? Entonces, no es difícil, no es fácil, no es difícil utilizarla. Bueno, a dar cuenta, vamos a hacer algún ejemplo. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí nuestra ecuación, nuestra ley de Hooke. Y tampoco es difícil, digamos, darse cuenta, ¿verdad? De los términos. Hay cierta simetría, yo diría, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún comentario sobre esta ecuación, nuestra ley de Hooke generalizada? Bien. Sí o sí ha entrado el signo ahí, ¿no? El signo menos del coeficiente de Poisson. Ley de Hooke generalizada. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos ahora? Vamos a hacer algún ejemplito. Seguiremos cubriendo. Y hablaremos de... Ya. Más adelante vamos a volver a utilizar esta. Tenemos que completar esta ecuación. Todavía está incompleta, les comento. No es la ecuación final que se utilizaría, digamos, a la hora de trabajar, por ejemplo, esta ecuación, por ejemplo, de seguro que el inventor en el programa ha cargado estas ecuaciones, ¿verdad? Para poder calcular deformaciones en X, porque el inventor, han visto, calcula en X, en Y, en Z deformaciones, ¿no? Entonces,
Claro que son estas ecuaciones para el caso de material isotrópico. ¿Cómo cambiarán las ecuaciones cuando el material no es isotrópico? Ya deben ser ecuaciones mucho más complejas, ¿no? Ya. Entonces, 2.11, nos falta hacer un ejemplito con esa ecuación. 2.11, necesitamos hablar de trabajo, energía de deformación. Estamos acabando este capítulo. Energía de deformación y densidad de energía de deformación. Y densidad de energía de deformación. Ahora, ustedes notarán que acá el subtítulo que estoy anotando tiene que ver, trabajo, energía tienen las mismas dimensiones, ¿verdad? ¿No? Trabajo y energía se miden en joules en el sistema internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre me recuerdo, ustedes recordarán, los que les gusta la física, en física ustedes llevan dinámica, hasta dinámica llegan, ¿no? Aplican las leyes de Newton. Hay digamos, a partir de, después de dinámica, ¿qué viene, jóvenes? A ver, ¿quién sabe? En mecánica, cuando hacen un curso de mecánica, estudian cinemática, trabajo ¿qué y viene? energía o cantidad de movimiento, ingeniero. Exacto, Víctor. Seguramente eres ayudante o has postulado ayudantía, pero Víctor sabe perfectamente que después de dinámica vemos métodos, ¿no? Trabajo, energía, cantidad de movimiento, son métodos para resolver problemas dinámicos, ¿verdad? Son métodos, ¿no? Entonces, lo mismo acá, jóvenes. Claro que lo nuestro no son problemas dinámicos, más que todo son problemas estáticos, pero el método de trabajo y energía es un método para resolver, en nuestro caso, problemas de cálculo de esfuerzos, de formaciones. ¿Ya? Es un método más. Esto lo vamos a pulir, este método. Ahorita vamos a definir, digamos, las expresiones, ¿no? Para calcular el trabajo realizado por una fuerza en el caso de formación de un sólido, ¿verdad? La energía de deformación vamos a definir. Pero les repito, estas fórmulas que vamos a deducir, que no son gran cosa, las vamos a utilizar más adelante en métodos de trabajo y energía, ¿ya? Para resolver lo que estamos haciendo, deformaciones, fuerzas, ¿ya? Ahora, en este caso uniaxial, yo les recomiendo, siempre las analogías han sido buenas para resolver problemas, jóvenes, ¿no? ¿Dónde han utilizado analogías ustedes? ¿Dónde hemos utilizado en física básica dos analogías? Por ejemplo, cuando resolvían problemas de transferencia de calor, ¿no? Igual, con el ingeniero Cisneros, ustedes resuelven problemas de transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, un problema térmico de transferencia de calor es muy fácil, no muy fácil, sino muchas veces se puede resolver más fácilmente haciendo la analogía eléctrica, ¿verdad? Analogía eléctrica con analogía, con un problema térmico, ¿verdad? Resistencia térmica, me acuerdo. Lo mismo acá, podemos utilizar una analogía, que es la analogía, en realidad, este señor, ¿no? Robert Hooke, ¿no? La ley de Hooke, la famosa ley de Hooke, que inicialmente, ¿no? Ha sido, digamos, planteada, creo que hacía relojes Robert Hooke, jóvenes, ¿no? Entonces, hacía relojes de precisión y haya utilizado o haya deducido su ley de Hooke, ¿verdad? La ley de Hooke, que inicialmente ustedes todos la hemos conocido, que se aplica a un resortito, ¿verdad? Al cual le aplicamos una fuerza, y esta fuerza variable, bueno, va a depender de la constante elástica del resorte y la elongación que experimente este resortito, ¿verdad? Esa ley la conocen ustedes, ¿verdad? Pero yo pienso el aporte más importante de Robert Hooke no ha sido tanto el tema de relojes, resortes, sino el tema de sus estudios en elasticidad. También, o sea, en resistencia de materiales. Tiene que ver con resistencia de materiales, el estudio de la elasticidad, ¿no? Entonces, Robert Hooke, hizo su analogía de un sistema mecánico de resorte con un sólido, una barra, bueno, en este caso, por conveniencia, la vamos a empotrar nosotros, al cual le vamos a aplicar una carga, ¿también? Una carga, una fuerza, ¿verdad? Una fuerza. Entonces, estos dos sistemas son análogos, ¿también? Son análogos.
¿Por qué? Porque por lo menos en la zona elástica, jóvenes, en la zona elástica, la barrita se deforma también. Delta L le llamamos, o si prefieren delta, ¿sí? ¿Está bien? Hay una deformación. Y si dejamos de aplicar la fuerza, en ambos casos recuperan su longitud original, sus dimensiones originales, ¿verdad? Entonces la barrita también se comporta como un resorte, ¿verdad? Y mientras aquí tenemos nuestra ley de Hooke, esta es nuestra ley de Hooke acá, en el resorte, que se debe a Hooke, jóvenes, Robert Hooke. También tenemos nuestra ley de Hooke en el caso unidimensional, en una barra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esa formulita, nuestra formulita, ¿dónde está nuestra formulita? Dice que el esfuerzo es módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Si reemplazamos las definiciones de esfuerzo promedio, que es fuerza sobre área, y deformación unitaria también promedio, que es delta sobre longitud inicial, entonces de acá podemos despejar la fuerza, que va a ser módulo de elasticidad, área entre longitud, ¿verdad? Agrupando esos términos por la deformación, ¿no? Esta sigue siendo la ley de Hooke, ojo, ley de Hooke para una barra de sección constante, y esta formulita, si la comparan con la ley de Hooke para resortes, es muy similar, son análogas, ¿verdad? Tenemos fuerza en el primer miembro, en el segundo miembro tenemos elongación o deformación, entonces tenemos lo mismo. Comparando, podemos definir para una barra de sección constante lo que se conoce como rigidez, ¿no? Y comparando, que va a ser elasticidad, área, longitud. A esto le llamamos rigidez. ¿Está bien? Van a ver en la bibliografía, hay métodos para sistemas hiperestáticos, el método de la rigidez. Entonces, más o menos se basa en trabajar con este término. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy aquí encuadrando es esa formulita. Ojo, con eso que calculamos la rigidez de esta barra, ¿no? Área constante, por si acaso. Módulo de elasticidad, área constante y su longitud L. De eso depende, ¿no? ¿Está bien? Pueden revisar las unidades, no es tan importante, mientras mantengan sus unidades en un solo sistema, pues no va a haber problema, pero esa es la rigidez, jóvenes, ¿ya? Rigidez, pero ojo, área constante. ¿De dónde hemos obtenido? De la ley de Hooke, ¿no? De la ley de Hooke. Hemos llegado a esta ecuación y el término que está multiplicando a la deformación le estamos llamando K, rigidez, ¿ya? Ahora, pero ¿para qué estamos haciendo esta analogía? ¿No? Por ejemplo, ¿no? en algún elemento de máquina o en alguna estructura, podemos necesitar acoplar barras o soldar barras una a continuación de otra, o para reforzar una estructura, soldar barras una al lado de otra. ¿Está bien? Entonces, eso es equivalente, ¿no?, a conectar, haciendo su analogía. Por ejemplo, ustedes conocen sistemas paralelos. Así, ¿no? Esto lo puedo unir mediante una placa rígida y conectar a resortes en serie. Algo así. Y aquí recién aplicar una carga, ¿no? Entonces, esta configuración paralelo-serie, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esas configuraciones, jóvenes? Para simplificar, para reducir el problema, para no manejar tantos resortes, todo esto lo podemos hallar un K equivalente, ¿verdad? Conociendo que, por ejemplo, en paralelo, aquí en paralelo, hay un K, tenemos un K equivalente, que va a ser la suma, ¿no?, de K1 más K2, por ejemplo, un K equivalente primo. Si esto le llamo 1 y 2. Y en serie, 3 y 4, aquí puedo hallar otro K equivalente, en serie que este K equivalente para dos resortitos, corríjame, sería K3 por K4, aplicando, ¿no?, las inversas, sobre K3 más K4, ¿no? Conocen esas fórmulas. Ustedes han llevado, pues, disposición de resistencias, conexión de resistencias, conexión de capacitores, y ahora en este caso conexión de resortes en serie, en paralelo, ¿no? Yo me acuerdo que en paralelo el K equivalente se suma, y en serie es 1 sobre K equivalente serie, ¿no? Es serie. En capacitores,
¿Esto lo asociamos con resistencias, Inge, o en circuitos o con capacitores? No estoy seguro, Creo ¿no? que en resistencias, Inge, es la suma, creo. O que diga cuando es en serie. Entonces, con capacitores están asociando. Así como están, sería con capacitores, no con resistencias, ¿no? Lo Sí, pueden asociar con capacitores, porque en capacitores se cumple eso, ¿no? sí, ingeniero. Ya, entonces, con capacitores, no con serie. Sí, en resistencias en serie se suman, me acuerdo, ¿no? Entonces, nada que ver, ¿no? ¿De qué? ¿Ya? Entonces, es una forma, digamos, de resolver barras soldadas en serie. Este sistema de acá, este sistema de acá, sería equivalente a, no sé, a ver, sería equivalente a tener dos barras empotradas, ¿no? Algo así. Barras empotradas, una barra rígida para unir y luego algo así, y ahí aplicarle una carga, ¿no? Más o menos. Uno, dos, tres, cuatro, así, ese sistemito, ¿no? De barras sería equivalente. Entonces, en vez de resolver este sistemita, así con nuestras ecuaciones de ley de Hooke, podemos hallar todo este sistema puede ser equivalente a una sola base, ¿no? A una sola base cargada en este extremo con una carga P, ¿ya? Ojo, tenemos una formulita para la rigidez, pero es para área constante, este de acá, área constante. Pueden ustedes determinar rigideces para áreas variables, por ejemplo. ¿También? Habría que deducir un poquito, ¿ya? A ver, por ejemplo, yo me acuerdo que aquí hemos hecho un ejemplito. ¿Dónde está la base? Cuando hemos llevado área variable. ¿Dónde está? Área variable. ¿Dónde está nuestro ejemplito? Entonces, debido al propio peso. Aquí está, jóvenes. Este problemita, acuérdense un ratito. ¿Se acuerdan de este problemita? Mm, es una carga de compresión, ¿verdad? Que está actuando sobre esa columna de área variable, ¿está bien? De ancho 2B por E. Un recuérdense acá. E por 2B, ¿está bien? Altura H. Altura H. La base tiene ancho B y el mismo espesor, ¿no? Es como una columna, pero de espesor constante, como una placa. Y la carga de compresión es P. Ahí está, ¿no? Conocemos el módulo de elasticidad. Ya, entonces, hemos hecho nuestros cálculos. Matemática, hemos integrado. Y esta es la deformación. ¿Está bien? La deformación. Eh, Le he puesto compresión porque debe haber colocado un signo. El delta L hemos calculado. Me voy a copiar esta respuesta. Voy a aprovechar y me voy a copiar esta respuesta. Hemos calculado. Voy a copiarme aquí abajo. Por ejemplo, aprovecharemos y le voy a llamar ejemplo a esto. Caramba, aquí está. Por ejemplo, hallar la rigidez, hallar la rigidez para la barra mostrada. Para la barra mostrada. ¿Ya? Entonces, me copiaré la barra, perdón, me copiaré la barra. Entonces, ¿dónde está mi barra de sección variable? Perdón, le tengo que copiar primero la barra o la columna. Esta es nuestra. Esto, ¿no? Incluso no es necesaria la carga, les comento. Ahora copio bien. Estoy copiando. Ahí está. Perdón. Ahí está nuestra barra. Voy a borrar algunas cosas que no nos sirven. ¿Qué no nos sirve? El ancho B necesitamos, E necesitamos. Esto no es necesario. Esto ya no es necesario. Bueno, ahí está nuestra barra. Vamos.
Nuestra barra de ancho 2B, espesor E, altura H. Sí, está en el piso ahí. No le vamos a aplicar carga. Bueno, para hacer nuestro cálculo es necesario nomás aplicarle una carga P. Pero es ficticia, ¿no? La rigidez, quiero la rigidez. Esta barra no tiene sección constante. No puedo utilizar la formulita que hemos anotado hace rato. Hace rato hemos utilizado la formulita que K es igual elasticidad, área, longitud. No puedo, esto no es. ¿Qué área voy a colocar? Es área variable. La longitud sería H, está bien, pero no puedo colocar esa formulita. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya hemos calcular, aplicarle una carga P ficticia, calcular la deformación. Y eso hemos calculado acá, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? Por aquí está, aquí está. Hemos calculado por nuestra parte. Ahí está nuestra deformación, hemos calculado. ¿Ven? Ese calculito ustedes lo pueden realizar nuevamente si desean. Pero ahí tenemos. Entonces, le pondré calculando la deformación. Calculamos delta. Ahí está nuestro delta. Entonces, de acá, jóvenes, podemos despejar P, ¿no? P va a ser igual a ¿qué? Elasticidad, espesor, ancho. ¿Estoy bien? Sí. Dividido entre altura, si no me equivoco. Dividido entre logaritmo neperiano de 2. Así quedaría. Por delta. ¿Estoy bien? A ver un ratito. Entre h logaritmo neperiano de 2. Está bien, ¿verdad? Entonces, le colocaré bien esto. H logaritmo neperiano de 2. Ahí está. ¿Está bien? Esta fórmula es análoga a la ley de Hooke, que es fuerza igual a K por X, ¿verdad? Todo este término, ¿qué representa, jóvenes? ¿Qué representaría ese término? La rigidez, ¿no? La elasticidad. K, exacto. E por esas dimensiones. Todo es dimensiones. H y logaritmo neperiano de 2. Entonces, esa es la rigidez para esa barra que acabamos de calcular su deformación. Bueno, hace un par de clases. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, para una barra de sección variable podemos determinar su rigidez. ¿Está bien? Ya. Haremos un ejemplito. Un ejemplito, jóvenes, ¿les parece? Miren. Seguiremos utilizando esta barra. Esta barra me parece, como ya tenemos su rigidez, entonces, a ver, ¿saben qué vamos a hacer? Voy a copiarme esta barra. Otra vez la voy a copiar. Otro ejemplito, para utilizar esa analogía que les he dicho de resortes en series, resortes en paralelo. Copiar. Entonces, otro ejemplo. Hallaremos la deformación del extremo libre. Deformación del extremo libre. Y de toda la base. Y de cada base, perdón. Y de cada base. Bien, entonces, voy a seguir trabajando con esta base. A ver qué les parece. No, es que ya no le voy a aplicar esta carga P ahí. Ahí está la carga. Esa barrita. Y aquí arriba, si quisiera un poco más de espacio, ¿qué hacemos? Sí, me voy a dar un poquito más de espacio acá, perdón, jóvenes. Esto me está perjudicando. Ahí está acá. Entonces, hallar la deformación de cada barra y del extremo libre. Ahí está. Jóvenes, voy a colocarme acá, que me salga bien.
Entonces, dos barras sobre esta columna de área variable. Ahí está. Que me salga bien. Justo a la mitad. Ahí está. Más o menos jóvenes. ¿Está bien? Estoy colocando y voy a unir. Ahí está. Solo que algo así. Esto no va a ser necesario. Enterito sería, ¿no? Algo así. No sé si se logra ver, jóvenes. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Fíjense que tengo, es como una columna compuesta por 3 barras, ¿no? 3 barras. Esto borraré. Lo vamos a hacer algebraico, por favor. Esto que sea, esta alturita de acá, aunque no está muy bien el gráfico, pero que sea una altura, les parece 2H, doble. 2H. ¿Ya? Esta barra de acá, que sea distinta a las demás. Esta de acá. Voy a pintar otro colorcito. ¿Está bien? Entonces, la barra amarilla que tenga módulo de elasticidad E, va a tener la mitad del área. Veme, vamos a ver, elasticidad E, creo que nada más necesito. Esta otra barra de acá del costadito, esta de acá, esta, igual, otra barra, que tenga módulo de elasticidad 2E, como tiene mayor pendiente, es más rígido, se deforma menos cuando le aplicamos una carga, ¿ya? Entonces, ya, listo. Y la de abajo, mucho que sea menos rígido y que tenga su módulo de elasticidad, que sea la misma que la barra amarilla mejor porque ya tenemos, ¿se acuerdan? Su rigidez, ya tenemos su rigidez, ¿ya? E. Ahora me estoy olvidando acá arriba, jóvenes, debería aplicarle nomás una carga, pero para aplicarle una carga necesito colocar aquí una placa rígida. Es decir, estoy colocando una placa rígida ahí arriba, ¿está bien? Y le voy a aplicar, bueno, para que haya deformación, porque eso me está pidiendo, ¿verdad? A la placa rígida, al centro, le aplico una carga P. Espero que se pueda ver. ¿Ya? A ver si se deja. Ahí está. Pero me ha faltado espacio, jóvenes. ¿Ya? Ahí está. Esa carga rojo es una carga P. P, ahí es lo que estamos aplicando. ¿Ya? A la placa rígida. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, ¿qué quieren? Quieren que calculemos la deformación de todo, del extremo libre, ¿no? Allá la deformación del extremo libre y de cada barra. De cada barra. Ya. Entonces, jóvenes, este sistema es equivalente, espero que estén de acuerdo, es equivalente a tener, aquí me voy a colocar una pequeña placa, aplicarle ahí arriba esta carga P, voy a aplicar aquí, ahí está, tener dos resortes acá, en paralelo lo que hemos dicho acá está soldado, voy a colocar otra plaquita, y aquí tener solamente un resorte, ¿verdad? Y acá el piso, ¿está bien? Le daremos nombre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿está bien? Resortes en paralelo, resortes en serie, una carga P aplicada acá, ¿está bien? Entonces,
Para trabajar más sencillamente, hallamos equivalentes, ¿no? A ver, acá ayúdenme. ¿Cuánto vale K2, por cierto? K2, ¿cuánto vale? K2 valdría. ¿Saben qué? Mejor me va a faltar espacio ahí, entonces aquí me haré. ¿Cuánto vale K1? K1 ya hemos calculado, jóvenes, ¿no? Depende de las dimensiones y ahí está. Por si acaso vale E minúscula, ancho B. No hemos calculado, sino hemos comparado el logaritmo neperiano de 2. Eso es lo que vale. K sub 2, la base 2 verde. Como es área constante, vale 2 veces la elasticidad, según el dato que nos hemos dado, jóvenes. Área, ¿qué área tiene? Si me están siguiendo, a ver quién me va a ayudar ahí. ¿Qué área tiene la barra 2? Les he dicho que es mitad. ¿Qué área tiene la barra 2? Área transversal. B medios por E. Casi. B El por área E. transversal. ¿Qué sería? B B por por E. E. B por E. Ya no he visto quién me ha dicho B por E. ¿Grover? Ah, bueno, es cierto, B era ahí. B por E. B por E, ¿no? Acá dije igual, dije B por E. Franklin. Ya, B por E. Luego vamos a premiar. B por E. O sea, esto es área, ¿no? B por E. Dividido entre la longitud, que yo le he puesto 2h, ¿no? Casi del mismo tamaño parece en el gráfico, pero 2h. Bien, entonces, K sub 2 sería, entonces va a ir, sería E por B por E entre H. Esa es la rigidez K sub 2. ¿Ya? Listo. K sub 3 va a ser lo mismo prácticamente, lo único que va a cambiar es la elasticidad, ¿no? E nomás es. Elasticidad, área, B por E, sobre 2H. ¿Está bien? Listo. Tenemos K1, K2, K3. ¿Quiénes están en serie? 2 y 3, ¿verdad? Entonces, entre 2 y 3 podemos hallar una rigidez equivalente paralelo, ¿no? Que va a ser igual a cuánto. ¿Quién me dice cuánto va a ser la rigidez equivalente paralelo entre 2 y 3? Y lo usamos la analogía, ingeniero, de los capacitores, sería la suma. 3 medios, exacto, la suma, ¿no? La suma. Gracias, Víctor. Sí, ingeniero. Ya, Víctor tiene razón, es la suma. O sea, vamos a sumar este de acá más este, ¿no? Anotaré nomás K2 más K3. Si sumamos es un medio más 1, 3 medios de E, B, E, H, ¿verdad? Listo. Aquí, y esto está conectado en serie con K sub 1, si no me equivoco. Aquí se está aplicando la carga P. Seguimos con la analogía. Al final, todo esto simplemente va a ser un solo, como si fuera una sola barra, no un resorte, ¿no? Como si fuera una sola barra al cual le vamos a aplicar la carga P. ¿Está bien? Este K equivalente tenemos que calcular. K equivalente, ese K equivalente final, espero que estén de acuerdo, haciendo la analogía con capacitores, ¿está bien? Sería K equivalente paralelo por K1 y abajo K1 más K equivalente paralelo, ¿no? Ustedes saben eso. K equivalente paralelo es 3 medios. 3 medios. Por K1. K1, ¿cuánto vale K1? Se dan cuenta que tienen los mismos términos, ¿no? Elasticidad, espesor, ancho, H. Elasticidad, espesor, todos tienen EB, H. Entonces, sería 3 medios, si no me equivoco, por 1 sobre el logaritmo neperiano de 2, si no me equivoco. Y abajo tendríamos 1 sobre el logaritmo neperiano de 2 más 3 medios. Así quedaría. Y factorizando, ordenando, tiene que quedar esto, por si acaso, E, B,
H factorizado y simplificado. Me he saltado algunos pasitos ahí, para que no sea muy ampuloso. ¿Está bien? Ayúdenme a operar, por favor. Eso es operaciones ahí aritméticas. Logaritmo neperiano de 2 por 2 se van a cancelar. Tendríamos entonces arriba 3, si no me equivoco. Y abajo tendríamos 2 más 3 veces logaritmo neperiano de 2. Creo. Todo esto por elasticidad de E sobre H. ¿Estoy bien, jóvenes? Por favor, una revisada. Sí, ingeniero, está bien. Ese es el K equivalente, ¿verdad? El K equivalente de todo. Ya. El extremo libre. Primero responderemos el extremo libre. Aquí está el extremo libre, jóvenes. Ahí está el extremo libre. Esto se va a comprimir un delta total le llamaré, jóvenes, ¿ya? Una deformación total, un desplazamiento total. ¿Cómo calculo? Entonces me concentro en este sistema. Este sistemita es sencillo, ¿verdad? Es un resortito, una carga, calcular el desplazamiento, o la compresión en todo caso sería, ¿no? Esa deformación total. Entonces, ¿cuánto vale? Ley de Hooke, no nuestra ley de Hooke, pero de resortes. La deformación total es fuerza sobre K, en este caso el K equivalente. La fuerza es P, vamos a aplicar una carga P, y el K equivalente acabamos de calcular que es 3 sobre 2 veces más 3 veces logaritmo neperiano de 2, ¿no? Por elasticidad de H, un poco muy algebraico. Entonces de acá ya tenemos la deformación total, que sería 2 más logaritmo neperiano de 8, le voy a poner ya, por favor, por P por H sobre elasticidad BE. Y esa es nuestra primera respuesta, ¿verdad? Nuestra primera respuesta. La deformación total. Del extremo libre. ¿Está bien? Entonces, ya estaría. Inge sobre 3 es. Sobre 3, ¿no? ¿Qué? Gracias. Sobre 3. Listo. ¿Qué más nos pide el problemita? El problema nos pide hallar la deformación del extremo libre y de cada barra. Y entonces vamos retrocediendo en nuestro sistema. Este sistema, que está marcado con amarillo, este de acá, es equivalente a este otro de acá, jóvenes, ¿verdad? Ahí, el de la izquierda. Váyanse al de la izquierda. Ahí tenemos dos resortes. Cada resorte contribuye, cada barra contribuye. Aquí va a haber un delta 1 y aquí va a haber un delta 2. Cada resorte. Ahora, como es serie, como es un resorte en serie, cada resorte soporta la misma carga P, ¿verdad? Esa carga P, si hacemos secciones de corte en cada resorte, va a soportar la misma carga P. Eso ocurre en una conexión serie resortes, ¿no? Algo así hacen en electricidad, ¿verdad? En una conexión en capacitores serie, ¿qué tienen en común, jóvenes? Una conexión serie en capacitores, ¿qué hay en común? La carga que se almacena en cada capacitor es la misma, si no me equivoco, ¿verdad? Si la memoria no me falla. Entonces, lo mismo acá. En una conexión serie de resortes, la carga transmitida es la misma en cada resorte. Entonces, podemos aplicar acá la ley de Hooke para cada resorte, ¿está bien? Y calcular delta 1 y delta 2 podemos calcular, ¿verdad? Aplicando la ley de Hooke, que va a ser la misma carga para ambos casos, dividido entre su K equivalente, respectivo, K equivalente paralelo y K equivalente, no es K equivalente, perdón, es K1, ¿verdad? Si reemplazamos P dividido entre ese K equivalente que vale 3 medios, ya me va a faltar espacio. ¿Saben qué voy a hacer? No voy a hacer escritos. Entonces, les decía que delta 1 va a ser igual a carga P sobre su K equivalente paralelo. O lo que es lo mismo, P
sobre 3 medios de E, B, E, H. O 2pH, estoy ordenando un poquito, sobre 3 elasticidad BE, ¿no? Listo, ahí está la deformación del sistema equivalente. Y acá tendría la deformación de la base de abajo, 2, que va a ser igual a la misma carga, P, sobre su K1. ¿Cuánto vale K1? ¿Dónde está K1? Ahí arriba está, ¿no? Es elasticidad. K1 le pondré acá. Es P, elasticidad EB, sobre H, logaritmo neperiano de 2. Ordenando, sería PH, logaritmo neperiano de 2, sobre EB. Por favor, ojalá no esté siendo desordenado, pero ahí estarían las deformaciones, perdón, de las dos bases, de sus sistemas, ¿no? De la base 1, ya creo que lo he hecho al revés, jóvenes. Claro, a esto debía llamarle delta 1, ¿no? Esto debe llamarle delta 1 y esto debe llamarle delta 2, prima, algo así. Al revés sería, ¿no? Esto sería delta 2 y esto sería delta 1, así, para que haga congruencia con los subíndices. ¿Ya? ¿Ya está? Yo les pregunto, ¿cuánto tendrá que dar delta 1, este delta 1, este delta 2 más este delta 1? ¿Cuánto tendrá que dar? Si sumo delta 1 más delta 2, ¿qué tiene que dar? Delta total, Inge. Exacto, ¿qué me ha dicho delta total? Luis, Ya. o Más se Franklin, da, Inge. Sí. Franklin, entonces, y pueden comprobar, tiene que cumplirse. Así como se cumple en capacitores, en resistencias, tiene que cumplirse que si sumo estos dos, tiene que dar esto. A ver, van a verificar ustedes, pero yo creo que sí se va a cumplir. ¿Ya? Ya tenemos delta 1. Seguimos retrocediendo, ¿verdad? Como ya tenemos la deformación de la base 1, por si acaso. Ahora nos falta la deformación de las bases 2 y 3. Pero como las bases 2 y 3, está bien, como las bases 2 y 3 es una conexión en paralelo. Usted se ha puesto lento. Perdón, un ratito que aparezca la imagen. Entonces les decía, como las bases 2 y 3 son una conexión paralelo, en una conexión paralelo de resortes, ¿qué tienen en común estas bases 2 y 3? La deformación es la misma. La deformación es la misma, delta 2, delta 3. Es la misma. Y es lo mismo, y esto sería igual a la deformación 2'. ¿Sí? Aquí lo voy a colocar, jóvenes. Esta deformación 2' es igual a la deformación de la base 2 y es igual a la deformación de la base 3, por si acaso. ¿Está bien? Es la misma. ¿Está bien? Ya tenemos las tres deformaciones de cada base y la deformación del extremo libre. ¿Está bien? Entonces, ya está. Ya estaría resuelto nuestro problemita de deformaciones, también para este sistema así de bases compuestas. ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta sobre el problemita. El concepto de rigidez, ¿no? Vamos a utilizar ese concepto de rigidez. Jóvenes. Cualquier preguntita. A total podría ponerlo, Inge, por favor. ¿Al total? Inge. Aquí está la deformación total. Estoy poniendo la deformación total. Ya, jóvenes, tenemos nuestro control. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Hasta ahí que sea nuestro tercer o cuarto control, y es, ¿no? El cuarto control. ¿Está bien? Hay harto que preguntar, ¿no? Hay harto. Por si acaso, nuestro control sería de... ¿Qué hemos visto acá? Trabajo. ¡Ah, caramba! Estoy tomándoles el pelo. No hemos terminado, ¿no? Solamente hemos definido rigidez. Ya, pero esto es rapidito. ¿Saben qué?
Ya que a nuestra barra la vamos a tratar como un resorte, jóvenes, ya que la vamos a tratar en un resorte, ustedes son capísimos, ¿quién me dice cómo calculamos la energía potencial elástica? ¿Qué es igual a la energía potencial elástica que almacena un resorte? Un medio de K. Un medio Medio de kx al cuadrado. Exacto. Solamente que le llamamos nosotros energía elástica, ¿no? Es sub K le llama. Un medio de K por X. Tiene su pequeña demostración. ¿Sí? No vamos a concentrarnos en la demostración. Pero en una barra, es lo mismo, porque es análogo el sistema, ¿no? En una barra sería, le vamos a llamar energía de deformación nosotros. Ya, U sub D. Va a ser un medio de la rigidez por la deformación al cuadrado. Ya, entonces podemos colocar un medio, el K es elasticidad, área, longitud, por delta al cuadrado. Entonces, ahí tenemos la formulita para la energía de deformación, que es un medio, elasticidad, área, longitud, delta al cuadrado. Entonces, una barra, jóvenes, almacena energía. Pero no estamos acostumbrados a llamarle energía elástica, sino energía de deformación. ¿Está energía de deformación? Ahora, si alguien quiere reemplazar, ustedes saben que delta es PLEA. Pueden utilizar esa expresión. La energía de deformación expresada de otra manera va a ser igual a un medio, elasticidad, área, longitud, el delta que es PL sobre EA para una barra de sección constante. Tendríamos ahí, si me ayudan, EA con un EA se va a ir, tendríamos un medio de, a ver, P cuadrado L sobre EA, ¿verdad? Entonces, otra formulita para la energía de deformación, que no es difícil de deducir, P cuadrado L sobre EA. Son formulitas que ahorita simplemente el concepto que tienen que tener, ¿no? Cuando una barra se deforma, almacena energía. A esa energía se llama energía de deformación. En la zona elástica se cumplen esas ecuaciones. Ojo, solo en la zona elástica. ¿Ya? Podemos calcular. Ahora, ¿para qué sirven? Eso lo vamos a utilizar en métodos energéticos. No estamos viendo métodos energéticos. Solamente estamos considerando que una barra almacena energía y esa energía se llama energía de deformación. Y son fórmulas válidas para la zona elástica. Ahora, falta definir energía, densidad de energía de deformación. Si a esta ecuación de acá ustedes la multiplican por área, arriba y abajo, ¿qué tendrían, jóvenes? Tendríamos, le vamos a llamar, perdón, seguimos con la energía de deformación, sería un medio P cuadrado sobre A cuadrado sobre E por área por longitud, ¿no? Área, longitud es volumen, jóvenes, por si acaso. Y si lo mandan a dividir la energía de deformación entre el volumen, vamos a tener un medio, P cuadrado sobre A cuadrado es sigma al cuadrado sobre E, ¿no? Entonces, a esto se conoce como energía de deformación. Es energía por unidad de volumen, nada más, que es sigma al cuadrado sobre 2E. Con esa formulita, vamos, el concepto de energía de deformación, o densidad de energía de deformación, lo vamos a aplicar a resiliencia. Después vamos a hablar de resiliencia, pero ahí nos va a servir. Entonces, esto se conoce como densidad de energía de deformación. Energía de deformación. Y la otra ecuación, por si acaso, es energía de deformación. ¿Está bien? Ahora, ¿y dónde entra trabajo? ¿Quién me puede decir dónde entra trabajo acá? Hemos calculado energía de deformación, energía. Ustedes saben que el trabajo realizado por un resorte, desde una longitud x1 hasta x2, es igual al cambio de... El trabajo es igual al cambio de energía potencial elástica. En este caso, así lo pondremos, la energía de deformación es igual al trabajo realizado por la fuerza para elongar esa distancia. Pero eso en la zona elástica. O sea, ¿a qué me refiero, jóvenes, por si acaso?
En la gráfica, en la ley de Hooke, en la zona elástica, esta área representa trabajo. Es trabajo. Si hablo de fuerza versus deformación, en la ley de Hooke. Y esta otra área, esta de acá, representa energía de deformación. ¿Ya? Al final, esas dos áreas son iguales, ¿verdad? Son iguales. ¿Por qué? Porque esta es una recta. Una recta. Entonces, en la zona elástica, el trabajo realizado por una fuerza, por la fuerza F, es igual a la energía de deformación. ¿Ya? Entonces, eso solamente se cumple en la zona elástica, por si acaso. ¿Ya? Nada más, se han dado cuenta que con resortes hemos escrito las fórmulas, hemos hecho la analogía y hemos escrito, ¿no? Pero igual se puede deducir, ¿verdad? El área por debajo de esta curva representa trabajo. ¿Se acuerdan de esa definición, verdad? La fuerza versus desplazamiento. De ahí sale, ¿no? Y como es un triángulo, entonces ahí aparece, por eso aparece el 1/2. ¿Ya? Entonces, en esta parte solamente estoy colocando formulitas. ¿No? Estoy colocando formulitas. Está presente el concepto de trabajo y energía de deformación. Y la analogía yo diría que es un poquito más importante, ¿no? Utilizar esa analogía para resolver determinados problemas de resistencia de materiales. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Cualquier pregunta, comentario, jóvenes. Control de mañana va a ser sobre estos temas. Sí, el control, mejor si se anotan ahorita, va a ser sobre esto: trabajo, energía de deformación y densidad de energía de deformación, que son fórmulas. Más que todo, tal vez les pediría así cortito, hallar la rigidez equivalente de algo, de una barra compuesta. Carga multiaxial, ley de Hooke, ¿no? ¿Está bien? Esas ecuacioncitas son 3. Ahorita les paso el PDF. Después faltaría, esto es harto, ¿no? Yo me animaría a dar unos 2 controles de esta parte: efectos térmicos y sistemas hiperestáticos. Hemos avanzado bastante esta semana que ha pasado después. No, ¿dónde están sistemas hiperestáticos? Aquí está, desde sistemas hiperestáticos para adelante. ¿Ya? Esto les pasa urgente. Bueno, jóvenes, entonces por hoy yo creo que hemos trabajado. Mañana nos vemos a las 9 de la noche. ¿Qué tenemos ahí, jóvenes? Van a repasar. Ya les pasó Tita. ¿Está bien, jóvenes? ¿A quién le debo puntitos? Me estoy olvidando eso. Franklin, te debo a vos una doble participación. ¿A quién más le debo? Conscientemente, díganme más. Acá, profe, no sé si tienes doble en participación, no recuerdo. Ya. Franklin Maceda. ¿Cuál es tu nombre? Conde, profe. Conde. ¿Tu nombre? Víctor Conde, ¿no? Sí, está bien, has participado. Víctor Conde, Franklin Maceda. Víctor Conde, 2 participaciones. Sí. Ya. ¿Qué más? Luis Sánchez, Robertcillo, alguien que me haya olvidado. Abel Loza. Ya, gracias, Abel. ¿Alguien más, tal vez? Ya. Esto les va a mejorar notas, no se preocupen. Me hacen, cuando estén, si es que en algún examen no les va muy bien algún control, entonces esto les va a ayudar a incrementar en un 5, 10%, 15% sus controles. ¿Ya? Bueno, pero me cobran, tienen que cobrar ustedes en los reclamos, ahí. Voy a programar también, les debo su nota del control 1, ya lo tengo. Eso con este control 4 se los voy a enviar, para que todo esté limpio ahí, no haya huecos. ¿Ya? Gracias, jóvenes, por su presencia. Nos vemos mañana. Que gane el Bolívar. Inge, hasta luego, gracias.